Tengo que tirar de apuntes, de chuletas y contaros todo lo que es la persona que a continuación nos va a dedicar sus palabras, las palabras de este pregón del 2021. Ella se llama Mariluz Amador Muñoz. Ella es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Salamanca, especialista en Oncología Médica en el Hospital 12 de Octubre, Universidad Complutense de Madrid. Y doctora en Medicina por la Universidad Complutense con calificación cum laude. Ahí nada, ¿eh? Bueno, ella termina su especialización en Oncología, hace su tesis doctoral y Mariluz realiza un programa postdoctoral sobre el desarrollo de nuevos fármacos en oncología en la Universidad Johns Hopkins, en Baltimore, en Estados Unidos. Vuelve a España y tras trabajar un tiempo en el Hospital 12 de Octubre, pues se unió a esa farmacéutica Roche, especializada en oncología, en la que trabajó durante 10 años. Mariluz ha participado también activamente en el desarrollo de algunos de los fármacos más novedosos que han aparecido en oncología en los últimos años. Durante sus últimos años en esta compañía fue directora médica en Roche, en Irlanda. En 2014 vuelve a España, así ya digo, de manera muy resumida este pedazo de currículum de trayectoria, vuelve a España para unirse a una compañía que seguramente el nombre os suene por todo esto que estamos viviendo. Se llama AstraZeneca, como directora médica. Y Mariluz es la máxima responsable a nivel nacional de todas las áreas terapéuticas de la compañía, liderando un equipo de más de 100 personas. Durante este periodo, Mariluz refuerza el liderazgo científico de la compañía, posicionándola como un referente. Y ahora pues nos ponen su vacuna, ahí es nada. En 2017 es nombrada máxima responsable comercial de oncología en España, una posición que ocupa hasta el 2019, pero decide dar un giro a su vida y desde el pasado mes de septiembre del 2019 ella es directora médica de la Asociación Española contra el Cáncer, siendo la máxima responsable en los aspectos médicos relacionados con la misión de esta organización. Bueno, ella salió a estudiar, nació, creció, maduró aquí en Jaraíz de la Vera y ha recorrido medio mundo, como estáis viendo, si no un mundo entero. Y allá donde ha ido, ha llevado el nombre de Jaraíz de la Vera, de los jaraiceños, de las jaraiceñas, por todo el mundo, con muchísimo orgullo.